Bienvenidos a un nuevo video creativo. Hoy vamos a hacer asas para cartera utilizando estas correas de cuero. Hagamos arte. Buena suerte, cracks. Vamos a utilizar dos mosquetones y una hebilla de metal con un diámetro de 1.5 centímetros. Vamos a utilizar esta pequeña herramienta para pintar los bordes de las correas con pintura negra para marroquinería, pintura ideal para pintar los bordes de las piezas de cuero. Lo primero que vamos a hacer es pintar los bordes de la correa pequeña. Ahora vamos a pintar todos los bordes de la correa grande. Advertencia: la pintura no es inflamable, sin embargo evita contacto con los ojos y la boca. Y para evitar mancharte las manos, utiliza guantes como protección. Recuerda suscribirte a mi canal para más contenido, lugar donde hacemos arte. Finalizado el proceso de pintado, ahora vamos con la fase de limpieza. Para ello vamos a utilizar este pedazo de caucho para eliminar el exceso de pintura. Al culminar con el proceso de limpieza, vamos a continuar con el proceso de costura. Para realizar la costura de estas correas vamos a utilizar aguja número 100 e hilo nylon color negro número 20. A continuación, una breve referencia de cómo debe quedar la costura en las correas. Vamos a completar la costura y continuamos. Si te gustaría aprender más sobre el arte en cuero, no olvides visitar nuestros videos tutoriales, videos donde intentamos demostrar que no necesitas ser un experto para hacer arte. Y si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal. Ya tenemos las dos piezas con su respectiva costura. Ahora vamos a utilizar un elemento importante, Vaselina, y lo vamos a colocar en los bordes de la correa. Este elemento es muy importante para aumentar el volumen de brillo de la pintura. Vamos a adjuntar los mosquetones y la hebilla metálica a las correas. En un extremo de la correa pequeña le vamos a colocar el primer mosquetón. En el otro extremo vamos a colocar la hebilla metálica. Con ayuda de un queso de marroquinería y un sacabocado de 1 milímetro de diámetro, vamos a hacer los agujeros para colocar los remaches. Vamos a utilizar remaches metálicos. En una base sólida y con un martillo vamos cuidadosamente a ajustar todos los remaches. Repetimos el mismo procedimiento para el otro extremo que contiene el mosquetón. Si te está gustando este video, házmelo saber con un me gusta. Ya tenemos la primera pieza montada, ahora vamos a continuar con la siguiente pieza. Vamos a trabajar en un extremo de la correa para colocar el remache respectivo. Hacemos los agujeros y colocamos los remaches de la misma manera que la pieza anterior.
Ahora vamos a hacer los agujeros de ajuste. Para ello vamos a tomar como referencia otro modelo de cinturón. Vamos a trabajar en este procedimiento con un sacabocado de 3 milímetros de diámetro. Ahora vamos a montar las piezas respectivas para completar el trabajo. No te olvides de colocar un pasador. El diseño del pasador es totalmente opcional. Ya tenemos listo nuestras asas. Ahora lo vamos a implementar en la cartera de cuero. Y listo, así de simple puedes hacer asas para tus carteras. Yo me llamo Joe y te veré en el próximo video. Chau chau.